Buen día, ingeniero. Buen día. Vamos a ir tomando. Ok. Vamos a ir tomando la asistencia. El número 1, el 2, el 3. Presente. El 1, ingeniero, disculpe. El 1 al Sí, presente, ingeniero. y ya, el 3. El 4. El 5. Presente, ingeniero. El 6. El 7. 8. Presente, ingeniero. 8. 9. 10. 11. Presente, ingeniero. 12. 12. El 13. Presente, ingeniero, 13. El 14. 15. Presente, ingeniero. El 16. Presente, ingeniero. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Presente, 22. 23. Presente 23. 24. Presente. 25. Presente. 26. Presente, ingeniero. 27. 27, presente, ingeniero. 28. 29. Presente 29. 30. 30 presente. 31. 32. Presente 32. 33. Presente 33. 34. 35. Presente, 35. 36. Presente, ingeniero. Presente. Y ya. 37. 38. 39. Presente. 40. Presente. 41. 42. Presente. 43. Presente. 44. Presente, ingeniero. 45. Presente, ingeniero. 45. 46. 47. Presente, 47. 48. Presente, ingeniero. 49. 50. Presente, ingeniero. 51. 52. Presente, ingeniero. 52. 53. Presente, ingeniero. 54. 55. Ingeniero derecho 51 presente, creo. No me escuchó. 56. Presente, ingeniero. 57. 58. Presente, ingeniero. 59. Presente, ingeniero. 60.
Presente, ingeniero. 61, 62, Presente, ingeniero. 63, 64, Presente, ingeniero. 65, Presente, ingeniero. 66, 67, 68, Presente, ingeniero. 69, 70, 71, Presente, ingeniero. 72, 73, Presente, ingeniero. 74, Presente, ingeniero. Ingeniero, por favor. Ok, vamos a repasar la lista del 1 al Número 4, por favor. El 2, ingeniero, por favor. el 2, el 3 y el 4. ¿Quién más? 12, ingeniero, por favor. El 9, ingeniero, por favor, el 9. El 9 y el 12. Gracias. Del 1 al 20. 19, ¿quién más? Del 1 al 20. El 18 por chat dijo ingeniero. Ya, gracias. El 20 al 40. ¿Alguien del 20 al 40? El 34, por favor. ¿Quién más del 20 al 40? Ingeniero, dijeron el 17 igual en chat. Y ya. El 18, el 17 y el 11. Ok. El 40 al 60. El 41, por favor, ingeniero. El 43, ingeniero, por favor. Ya está el 43. Gracias. ¿Quién más del 40 al 60? por favor, ingeniero. Presente. Perdón, ¿qué número? 55. Ingeniero 46, por favor. Ya. Ingeniero, el número 28, por favor. Apaguen su micrófono. Ok, del 60 al final. La número 70, por favor, ingeniero. 70. Gracias. Ingeniero, disculpe, el número 6, si no me equivoco, es Cabello. Cabello, 14, perdón. Ok, nadie más, ¿no? Ya. Cerramos la lista. El número 72, ingeniero, por favor. Ya. Gracias. Bien. Ahora vamos a ver intersecciones, las intersecciones viales. ¿Ustedes están viendo la presentación en su pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. ¿Se ve? Ya, gracias. Ok. Definición de intersecciones, tipos de movimiento. Una intersección viene a ser el área compartida por dos o más caminos cuya función principal es posibilitar el cambio de dirección en una trayectoria. Entonces, como vemos acá, este es un tipo de intersección.
Entonces, todo cambio de dirección de la trayectoria de un vehículo significa la definición como intersección. La trayectoria de los vehículos, movimiento de paso con una trayectoria más o menos recta y que cruza a otras trayectorias, se refiere, ¿no? Un giro a la derecha, normalmente sin problema, un giro a la izquierda, cuya trayectoria cruza a la de paso correspondiente al sentido opuesto. Entonces, tenemos las dos situaciones, ¿no? Una cuando cruza a otra trayectoria y esta sería la que no cruza, ¿no? La que va de abajo del sur hacia el norte, digamos. Pero dobla al este, ¿no? Entonces no cruza, pero cambia de dirección. El diseño de una intersección consiste en esencia en combinar los elementos más adecuados a sus circunstancias específicas para que estos movimientos se puedan llevar a cabo con comodidad y seguridad. Básicamente en eso consiste el diseño. Intersecciones a desnivel sin rampas, ¿ya? Intersecciones a desnivel con rampas, comúnmente conocidas como distribuidores viales, e intersecciones a nivel. Tenemos esos tipos de intersecciones. Intersecciones a distintos niveles, enlaces de 3 tramos. Las de que son tipo trompeta son estas de acá. Ingeniero, Señor. disculpe, se quedó congelado su pantalla. No, se quedó en lo anterior. Ahí se quedó. A ver ahora. Nada. Sigue igual. A ver, dejaré de compartir. Comparta toda su pantalla para Es que mejor, ¿no? no tenga problemas. Ahorita vamos a dejar de compartir y volvemos a compartir. Ok, ¿pueden ver? Ahora sí. Sí se ve. Ya, Sí, señor, se ve. gracias. Pero no quiere cambiar. Ahora sí cambió. ¿Ustedes lo ven, el cambio? Sí, señor. Ya, gracias. Las de tipo trompeta, fíjense qué interesantes son las intersecciones. Esta de acá, este tipo de intersecciones se le llama enlace tipo trompeta, por la forma que tiene, ¿no? Entonces tenemos la circulación de este hacia el oeste, que pasa recto a nivel de la vía, ¿ya? De este al oeste. Pero hay alguien siempre que quiere doblar a la izquierda o en su defecto viene del este y va a bajar al sur, Entonces, ¿cómo hace ese desvío? Se hace una vía de este tipo, como una rotonda, ¿no? Como una rotonda, y aquí hay un paso. En este caso está por debajo, está pasando por debajo de la vía principal. Entonces hace este desvío y pasa por un puente por debajo de la vía principal. Y continúa su ruta hacia el sur, ¿no? Si quiere ir recto del este al oeste, pasa recto. Si quiere ir al sur, hace este desvío. En este caso de este tipo de intersecciones, no hay ruta al norte, no hay camino para el norte, no hay carretera hacia el norte. Solamente son tres direcciones, el este, al oeste y al sur, nada más. Entonces los que vienen del oeste tienen la opción de pasar recto hacia el este o de bajar al sur. Ahí no hay ninguna complicación, todo normal. Los que vienen del sur tienen la opción de ir al este o ir hacia el oeste, ¿no? Si va a ir al este, dobla antes de llegar a la intersección, dobla hacia el este. Y si va a ir hacia el oeste, pasa por debajo del puente y hace esta curva
como se ve en el gráfico, para meterse al carril de los que vienen del este hacia el oeste. ¿Ok? Este tipo de intersecciones, tipo trompeta. Resuelve los giros a la izquierda con un lazo y un ramal semidirecto. Una obra de paso, que vendría a ser esta de acá, ese puente, se usa en bifurcaciones de autopista o en una unión de una autopista y una carretera convencional. Hay otra, semidireccional, para la misma situación, de 3 direcciones, ¿no? La semidireccional en 3 direcciones. Aquí tenemos los que vienen del este, hacen este giro de acá y van hacia el sur. Este paso es superior, hacia arriba. El paso directo del este al oeste está a nivel, y este paso está por encima. ¿Ya? El que viene del este hacia el sur, por encima. El que viene del oeste hacia el este pasa recto y quiere ir al sur, baja directo, no hay ningún problema. El que viene del sur hacia el este, antes de la intersección dobla, y para ir hacia el oeste pasa la intersección, pasa y se incorpora a la vía de esta manera. Entonces, el paso del este hacia el sur es aéreo, por encima. El paso del sur hacia el oeste, como se ve, es también este va por abajo de las dos vías, en los dos casos, va por abajo y se incorpora. Entonces aquí se hacen 2 obras. Básicamente se hacen 2 obras. Y la direccional vendría a ser esta, donde necesitamos un mayor espacio para esta situación, mayor espacio en la intersección. Y se puede hacer de esta manera con diferentes obras también. Tenemos un puente acá, otro puente acá y otro puente acá. 3 puentes en este caso, ¿no? Resolvemos el mismo problema con este tipo de diseño de intersecciones para una autopista, sobre todo, ¿no? Para que no haya retención del tráfico. Pasan directo, no hay semáforo, no hay nada. Se pasa directo. Ese es entonces el tipo de intersección, la intersección tipo trompeta, para 3 direcciones. El trébol resuelve los giros a la izquierda con lazo, resuelve los giros a la derecha con ramales directos y una obra de paso. Ocupa bastante superficie. Este ocupa mucho más superficie, ¿no? Entonces tenemos la ruta que viene desde el este, puede pasar recto hacia el oeste en el mismo nivel. Puede ir hacia el norte, por acá. Bueno, esto ya depende del proyectista, el diseño que se le tiene que dar. A veces esto no tiene esa forma, va directo así, con una sola curva, que es lo más común, digamos, ¿no? Ver con una sola curvatura. Va directo hasta el norte. Y esas son sus 2. Bueno, la tercera posibilidad de dirección cuando el que viene del este quiere ir al sur. Entonces, cuando el que viene del este quiere ir al sur, hace este recorrido, fíjense, pasa la intersección y dobla hacia el norte. Hace esta curvatura que es el lazo, hace este lazo y encaja en el tráfico que viene del norte para ir al sur y se va al sur. Entonces, ese giro lo hace. ¿Ok? Hacia el sur. El que viene del oeste tiene similar movimiento. Del oeste tiene opciones para ir al norte, al sur o pasar recto. El paso recto está a nivel. El paso al sur está también a nivel. Y el paso al norte tendría que hacer esto. Pasa la intersección y se incorpora a este lazo para entrar en la ruta que va al norte. Lo mismo en las otras 2, ¿no? Es la misma interpretación. Así solucionamos el tráfico vehicular en una intersección de autopista que tiene una cantidad considerable de tráfico, que hay harto vehículo y no puede haber retención. No hay semáforo, nada. El flujo es continuo. Otro tipo, diamante.
Los giros a la izquierda se resuelven con ramales semidirectos, ocupación reducida y una obra de paso. Entonces los giros a la izquierda con ramales semidirectos, ¿no? Entonces aquí tenemos en este tipo de intersección, tipo diamante, resolvemos. El que viene del este y quiere pasar hacia el oeste, en este caso está pasando por debajo, con una estructura, con un puente, por debajo de la vía, hace un paso a desnivel, por debajo recto, y el que viene del oeste al este también. Cuando el que viene del este quiere ir al norte, hace este desvío, y aquí pasa para allá, hacia el norte. Y si quiere ir al sur, hace este cruce de intersección que también es a nivel en esa elevación, se puede decir. ¿Ya? A nivel. Pero se hace esto, digamos, aquí hay la opción de poner semáforo o no poner semáforo, digamos, ¿no? Porque aquí hay una intersección directa. Aquí hay una intersección directa. El que viene del sur al norte, que está pasando recto, está al mismo nivel que el que el que viene del este y va a ir al sur. Están al mismo nivel, entonces aquí puede ocurrir un semáforo o puede no ocurrir. En este caso, dependiendo del tráfico, ¿no? Cuánta cantidad de vehículos van en esas rutas. Por ejemplo, si nosotros analizamos la vía que va al norte, la doble vía al norte, a Montero, la principal es la que se garantizan eliminar los semáforos, en todo caso. Tendría que ser eliminar los semáforos en la principal, que sería esta. Ahí se le garantiza un paso a desnivel. ¿Ya? Pero las otras rutas pueden manejarse con semáforo, incluso en algunos casos sin semáforo, porque es muy poco el flujo vehicular que toma esos desvíos, ¿no? Entonces se puede optar por esta solución también ahí. Es más económica, por supuesto. Esta otra, diamante partido, similar a la anterior, pero esta ya requiere dos estructuras, dos puentes. Acá requiere dos puentes, ¿no? Entonces el que viene del este hacia el oeste pasa por debajo, un pase a desnivel, y lo mismo que el que viene del oeste hacia el este. Cuando el del este quiere doblar hacia el norte, hace este desvío y dobla hacia el norte, se suma al tráfico que viene del sur al norte. Directamente se suma, ¿ya? Y si quiere doblar hacia el sur, tiene que pasar esta intersección, tiene que pasar este cruce y hacer este doble, sumarse en esta posición acá hacia el tráfico que va al sur. Esta es un poco más segura, ¿no? Es un poco más segura que la anterior, porque tiene una relativa distancia entre las dos vías, que permite mejorar la visibilidad del tráfico y evitar los accidentes. Pero significan dos estructuras, ¿no? Entonces, al poner dos estructuras, obviamente, el costo ya es un poco mayor, ¿no? Trébol modificado. Hay este otro tipo de estructuras también para solucionar el mismo problema. Se reemplazan algunos lazos por otros tipos de ramal de mayor capacidad. Requieren más obras de paso. Entonces aquí tenemos más obras de paso. El que viene del norte del este hacia el oeste pasa recto, del este hacia el norte hace este desvío, hacia el norte se suma al tráfico que viene del sur al norte, ¿ya? Entonces, si queremos ir hacia el sur, pasamos la intersección, entramos en este lazo, subimos al nivel, en este caso está por debajo, bajamos al nivel por debajo del puente y pasamos hacia el sur. ¿Ya? El que viene del oeste al sur pasa directo en una trayectoria a nivel. Si quiere ir al norte, tiene que pasar la intersección, entrar en este lazo e incorporarse al tráfico que viene del sur al norte. ¿No? Pasa así. Entonces, el que viene del sur pasa recto al norte o hace este desvío, esta curva,
y tiene aquí un paso también a desnivel inferior. Pasa por ahí abajo, hace esta curvatura y aquí tiene otro paso también inferior. Y se incorpora al tráfico de los vehículos que vienen del norte hacia el oeste. Ya, el de Virubiru, en Virubiru y Lavancer hay una intersección, la estoy notando un poco similar a esta, creo que. Nosotros vamos y entramos al aeropuerto Virubiru por esta vía, digamos, si acá estuviera Santa Cruz, entramos al aeropuerto Virubiru. Si no queremos entrar al aeropuerto Virubiru, hacemos este lazo de aquí y nos incorporamos hacia el sur. Pero en este caso el de Virubiru tiene el puente arriba. Este paso vehicular del sur al norte, si no me equivoco, es hacia arriba directo, ¿no? Hay esas opciones. Por favor, necesito confirmar. Es la chica que defendió mi tesis. Ya. ¿Dónde está su nombre? Esa entonces, ¿no? Y aquí hay otra opción similar. También son con pasos a nivel, ¿no? Esta tiene más estructura. Tiene más estructuras, obras de arte, más puentes. ¿Ya? Direccional completo, giros, ramales directos. También tiene pasos a nivel. Este tipo de intersecciones es lo que nos hace falta. Bueno, no me refiero a este, ¿no? Pero en general hay que analizar en función al espacio disponible que tenemos, en función al tráfico que tenemos, cuál es el principal tráfico, cuál es la solución más económica de todas estas opciones que podemos nosotros adoptar para la intersección que estamos analizando en determinado momento, ¿no? Entonces, acá en Santa Cruz no hay muchas, son contaditas las que tenemos, ¿no? Pero sí se necesitan muchas de este tipo de intersecciones, se necesitan varias para mejorar el tráfico vehicular. Sin embargo, en otros lugares se ven más obras de intersecciones de este tipo. En Cochabamba, por ejemplo, los pasos a desnivel son bastantes, son hartos. Cada rato tenés pasos a desnivel. Y en las carreteras también, les había comentado yo, al ver esta imagen me acuerdo de la vía La Paz, Oruro, Sucre, ¿no? Es de este tipo, es de este porte, las vías que hay por el occidente. Siempre hay mejores cosas en el occidente, en el tema de vía, siempre hay mejores. Entonces tienen su flujo básicamente ininterrumpido. Casi prácticamente no hay semáforo, digamos, ¿no? Entonces sus curvas tienen bastante grandes, son bien amplias, su radio de curvatura es grande, permiten generar velocidades de 100, 120, ¿no? Doblar en 100, 120 sin mayor problema, ¿ya? Excepto obviamente el cruce de animales que pueda existir o alguna situación que no sea muy normal. Entonces, este tipo de infraestructuras viales ya están construidas en nuestro país, ya se ven, ya seguramente aquí en el oriente en algún momento se van a dar, pero ya si uno viaja al occidente y se tira su vueltita por allá, ya te podés ir en tu vehículo y manejar a 160 y reducir a 120 para la curva y no es más. Se la pasa muy bien. Se muestran diferentes tipos de intersecciones en T que varían de las más simples a aquellas que tienen diferentes carriles con camellones y carriles para dar vuelta. La intersección que se muestra en la figura es adecuada para caminos menores o locales y puede usarse cuando los caminos locales cruzan a carreteras importantes con un ángulo de intersección menor a 30 grados de la normal.
Este tipo de intersección también es adecuada para usarse en carreteras rurales de los sentidos que conducen tránsito ligero. Ok, entonces acá tenemos la T simple con carril de giro, con carril de adelantamiento, con carril de giro y de adelantamiento. Entonces hay varias posibles soluciones en función a la cantidad de vehículos que transitan en esa intersección. Esta es la más simple, obviamente. Acá no necesitamos básicamente infraestructura especial para tráfico de baja densidad, bajas densidades de tráfico, donde se puede controlar quizás con un semáforo, ¿no? Por un buen periodo de tiempo. En este otro ya le estamos dando prioridad a una vía, básicamente, la del este al oeste. Le damos prioridad para que no se congestione mucho. Se utiliza cuando tenemos mayor densidad vehicular en el carril del este hacia el oeste, ¿ya? Cada intersección es muy especial. Cuando uno hace el aforo, ahí se nota claramente cuál es el carril que tiene mayor densidad. Y en algunas situaciones es bien marcado la diferencia, o sea, doble, triple, digamos, ¿no? De cantidades de vehículos que circulan en un carril y se pueden hacer soluciones para ese carril, digamos. Y mejorar el nivel de servicio en esa vía por un buen tiempo más, por unos años más. Acá hay otro tipo de soluciones. Acá entonces tenemos que la prioridad aquí, la mayor densidad en este caso es del oeste hacia el este, la mayor densidad vehicular del oeste hacia el este y del norte hacia el sur. Por eso se generan esos carriles adicionales para descongestionar el tráfico, ¿ya? De este tipo, especiales para la situación que nosotros tengamos. En este caso la densidad se nota claramente que es del este al oeste y del oeste al este. Ya casi al norte no hay mucha densidad, por eso no hay ninguna obra especial. Mantienen sus dos carriles y listo, uno de ida y otro de vuelta, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de opciones para poder analizar e implementar en la intersección que a ustedes les ha tocado, digamos, que les toca analizar, que les toca buscarle una solución. Primero, identificar cuál es la densidad, cuál es el carril que tiene mayor densidad vehicular, para ir barajando soluciones, paso a nivel, un carril adicional, ensanchamiento de carril, o sea, hacerles un carril de giro, ¿no? Etcétera. Lo mismo acá. Acá, con estos elementos, se genera mayor seguridad, ¿no? Mayor seguridad para el conductor y para el peatón. Con estos camellones que tienen acá. Diseño de camellón. Lo mismo, en función a la importancia de la densidad vehicular, se generan estos ensanchamientos. Con isletas divisorias y carril de adelantamiento a la derecha. Con isleta divisoria y plataforma de giro. Todos estos están a nivel. Todas estas intersecciones están diseñadas a nivel. Carril de giro a la derecha. Isletas divisorias, que pueden ser ornamentales o pueden ser también estructurales, digamos, ¿no? Depende de los riesgos que haya, ¿no? Plataformas de giro, carril de adelantamiento, ¿ya? En general, este tipo de isletas divisorias, particularmente, yo diría que se hagan de vegetales, verdes, ¿no? Isletas divisorias verdes, porque nos puede ahorrar no solamente dinero, sino que problemas. Cuando hacemos isletas divisorias rígidas, básicamente el conductor tiene un gran peligro, ¿no? Si por algún motivo tiene que chocar, hay isletas divisorias que son demasiado rígidas y bueno, ese choque le puede costar la vida, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. En qué situación se pueden hacer las rígidas y en qué situación debemos evitar las rígidas. Hay diferentes niveles de número de carriles para una intersección de 4 vías. La intersección de un solo carril se usa principalmente en localidades de cruce con caminos secundarios o locales.
también puede usarse para el cruce de un camino secundario con una carretera. Entonces, estas son las intersecciones de 4 vías, ¿no? Esta es la más común. La que vemos a la izquierda es la más común. Se ve en muchas partes, ¿no? Tenemos la dirección de este a oeste directa con algunos lazos que nos permiten a nosotros hacer desvío. Si nosotros vamos del este y queremos ir al norte, hacemos un desvío acá y nos vamos al norte, ¿no? Si queremos ir al sur, hacia el otro lado y nos vamos también al sur. Ya en el otro sentido pasamos a nivel recto de sur a norte, y si queremos ir al oeste, hacemos este desvío de acá a nivel nomás. Si queremos ir al este, pasamos la intersección y entramos en el carril y nos vamos para el este. Nos incorporamos al tráfico de oeste a este. Nos incorporamos ahí. Entonces, eso ya lo hemos analizado en los anteriores planos. Acá es una fotografía de un caso real, ¿no? Las intersecciones de las vías múltiples tienen 5 o más accesos, como se muestra en la siguiente figura. Siempre que sea posible, debe evitarse este tipo de intersecciones, con objeto de eliminar algunos de los movimientos conflictivos en las intersecciones principales y con ello aumentar la seguridad y la operación. Se realinean una o más vías. Entonces, este tipo de intersecciones se deben evitar especialmente cuando el tráfico, la densidad de tráfico ya es un poco alta. Si la densidad de tráfico es baja en un pueblito, digamos, en una provincia, donde no hay mucho tráfico, claro, es hasta bonito, digamos, ¿no? Tener este tipo de... Pero si es ya una densidad un poco superior, hay que evitarla. Hay que evitarla porque no solo genera congestionamiento, sino que aumenta el riesgo de accidente, ¿no? En este caso, en la ciudad de Santa Cruz teníamos este tipo en todo lado. Y seguimos teniendo, ¿no? Pero la teníamos más marcada. Eran rotondas grandes. Todo el segundo anillo tenía rotondas grandes. Lo primero que hicieron fue reducir las rotondas y mejorar la capacidad de servicio de la vía. Lo segundo que hicieron fue eliminar las rotondas. Varias se han eliminado y se ha puesto otro tipo de intersección con semáforos, donde ha mejorado el nivel de servicio. Pero ya estamos en una etapa en que ya colapsa también. Necesitamos pasos a desnivel, pero con urgencia en todas las intersecciones del centro, ¿no? Primer y segundo anillo. Ya se tienen que construir esos pasos. Aquí no tenemos, apenas tenemos, creo que en el avance tenemos en todos los anillos y nada más, pues no tenemos en otro lado, solo en el avance, ¿no? Entonces se van a ocupar ese tipo de infraestructura realizar. Una glorieta es una intersección circular que suministra un patrón circular de tránsito con una reducción apreciable en los puntos de conflicto de cruce. Las glorietas de gran tamaño son aquellas que tienen diámetros mayores a 300 pies, lo cual permite que haya un flujo de tránsito de velocidades mayores a 30 millas por hora. Una milla, estamos hablando de 1.3 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces, 1.3 por 30, son como 40 kilómetros por hora. 300 pies, un pie tiene como 30 centímetros, ¿no? 3 por 3, 9 son como 900 centímetros, algo así, ¿no? 300 pies por 30 sería 9.000. Sería como 90 metros, algo así, ¿no? Las glorietas de pequeño tamaño tienen diámetros menores, permiten solo volúmenes de tránsito de velocidades bajas. Los distribuidores viales circulares tienen características específicas que los definen y distinguen de otras intersecciones circulares. Entonces, en este tipo de intersecciones se pueden clasificar adicionalmente en 6 clases con base al tamaño y ambiente en el cual se ubican estas zonas.
mini distribuidores viales circulares urbanos compactos, distribuidores viales circulares urbanos de un solo carril, distribuidores viales circulares urbanos de 2 carriles, distribuidores viales circulares rurales de un solo carril y distribuidores viales circulares rurales de 2 carriles. Esas son las clasificaciones que pone en el libro Ingeniería de Tránsito. Esto básicamente está extractado del libro Ingeniería de Tránsito de Garber. Características de las categorías de distribución o distribuidores viales circulares. Ya ahí tenemos las velocidades de diseño, algunos parámetros que nos permiten identificar en qué clasificación de intersección, de diseño de intersección estamos, ¿no? Tenemos los parámetros de velocidades que se pueden circular. Ahora, esto también varía con el tiempo, ¿no? Varía con los años. Seguramente en pocos años van a variar los parámetros de referencia. Por el tipo de vehículo, por la seguridad que ofrece un vehículo, es decir, en los diseños que ustedes pillen de la década de los 40, de los 50, van a ver ustedes que las velocidades máximas en una vía, en una autopista, por ejemplo, eran de 60 kilómetros por hora, más o menos, 60, 80 kilómetros por hora. No llegaban a 100, digamos, ¿no? Pero eso era producto de la seguridad del vehículo. Por un lado, los vehículos no tenían altas velocidades y por otro lado, era difícil detener un vehículo de esos años, ¿no? Una vez que agarraba velocidades elevadas, su distancia de frenado era bastante larga. Entonces, eso hacía de que las velocidades se vayan regulando para evitar accidentes. Y, por ejemplo, si ustedes han sido curiosos en el cuarto anillo por la San Martín, desde la San Martín hasta la Piraí, digamos, sobre el cuarto anillo, esa tiene ahorita una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Ahorita. Hace unos años, la misma avenida tenía una velocidad máxima de 40, según la alcaldía, digamos, ¿no? Según su departamento de tránsito de la alcaldía, de tráfico vehicular. Tenían ahí su letrito 40. Después subió a 50 y ahorita está en 60. Aún así, ustedes van y miden la velocidad con la que circulan los vehículos en esa zona. Ninguno circula a 60. Todos van por encima. Todos van por 80, 100, 120, algunos, digamos, ¿no? Entonces, es una situación que con el tiempo hay que ir regulando, porque los mismos vehículos ofrecen mejores protección, digamos, en el tema de tecnología para evitar accidentes. No solamente la distancia de frenado, digamos, ¿no? Sino la misma estabilidad del vehículo en velocidades altas. Permite al conductor controlar su vehículo a mayores velocidades. Y cuando vengan los vehículos eléctricos, con toda seguridad, esos límites de velocidad van a cambiar. Los vehículos eléctricos, en teoría, están generando mucha mayor confiabilidad, ¿no? Para el tema de la conducción. Y control del vehículo por parte del conductor. Y todavía viene la siguiente etapa, que seguramente ustedes lo van a ver, que vienen a ser ya los vehículos autónomos, ¿no? Los que no necesitan chofer, los que van solos. Entonces ahí con seguridad va a cambiar todo, ¿no? Los vehículos ya tienen su control autónomo completo. Y ahí tienen que cambiar todas las cosas. El objeto fundamental del diseño de las intersecciones a nivel es minimizar la gravedad de los conflictos potenciales entre diferentes flujos vehiculares y entre peatones y los vehículos que dan vuelta. Al mismo tiempo, se debe garantizar la fluidez del tránsito que pasa por las intersecciones. Por lo tanto, el diseño debe garantizar las características operativas de los vehículos como la de los peatones. Entonces hay que ver también eso en una intersección. No es solamente el conflicto vehicular, también tenemos conflicto peatonal.
en muchas situaciones, ¿no? Entonces, son raras las situaciones en las que no debemos resolver un conflicto peatonal. En la mayoría debemos resolver también el conflicto peatonal. Debemos garantizar el cruce del peatón, ¿no?, en una dirección y en otra, igual que un vehículo, pero que no se vaya a poner en riesgo, ¿no?, la vida del peatón. Hay que analizar las dos situaciones. En el cruce de dos calles, de dos sentidos, tenemos 12 movimientos posibles de vehículos. Es decir, el de giro a la izquierda, cruce y giro a la derecha con los 4 carriles. A esto se suma el movimiento de los peatones. Existen 3 niveles básicos de control que pueden ser implementados en una intersección. Nivel 1, reglas básicas de paso. Nivel 2, asignación directa del derecho de paso a través de la colocación de señales de ceda el paso o pare. Nivel 3, semaforización. Bueno, cuando hay semaforización, solucionamos el tema peatonal. Solucionamos porque, bueno, paramos a los vehículos y habilitamos a los peatones. Es más difícil solucionarlo cuando no hay semáforo, cuando tratamos de garantizar el flujo vehicular continuo en una intersección. Ahí tenemos que generar pasos a desnivel para los peatones, exclusivamente. El mejor alineamiento en una intersección a nivel se tiene cuando los caminos que se cruzan lo hacen en ángulo recto o casi recto. Este alineamiento es superior a los alineamientos en ángulo agudo, ¿no? Entonces, de preferencia, si no queremos complicarnos, en otras palabras nos dice que alineemos nuestro cruce, nuestra intersección de manera ortogonal. Perpendicular, en ángulo recto, para evitarnos complicaciones y evitarnos mayores costos también. Es la mejor forma, la más segura también. Cuando tenemos otro tipo de alineamiento, se nos complica más y se eleva más el costo, ¿no? En el diseño del perfil o alineamiento vertical debe suministrarse una combinación de líneas de pendiente que faciliten el control del vehículo por parte del conductor. Las pendientes no deben ser mayor al 3%. Entonces esto también hay que tomar en cuenta. Las pendientes no deben ser mayor al 3% para el control del conductor, ¿no? El ángulo de giro, la velocidad de dar vuelta, el vehículo de diseño y el volumen de tránsito son los factores que gobiernan el diseño de las curvas en las intersecciones a nivel. Habitualmente suelen elegirse como vehículos de diseño un coche de tamaño grande, un camión rígido o un autobús y un vehículo articulado. Los casos más críticos en todo caso, ¿no? No vamos a diseñar con un autito, digamos, pequeño, ¿no? A no ser que sea una vía por donde se prohíba el acceso de vehículos de otro tipo, que sea exclusivo para autos pequeños, ¿no? Esa es una excepción. Pero debemos de diseñar con vehículos grandes, autobuses o vehículos articulados. Estos articulados son como un tren, ¿no?, que llevan 2 o 3 cabinas, dependiendo del diseño del vehículo, ¿no? La primera vez que vi yo estos vehículos articulados fue en La Habana. En La Habana trabajan con estos tipos de vehículos articulados. Es básicamente un tráiler que enganchan ahí 2 vagones y listo, digamos. Por lo menos en La Habana, pero en otros países ya son tecnología más avanzada, ¿no? Y eso hay que tener el cuidado de diseñar con los casos más desfavorables que tenemos en la zona donde estamos trabajando. Trayectoria de vehículo ligero, fuente American Association of States de Highway, es de la Ashton. Este diseño de curva simple es para vehículos ligeros, tipo P, vehículos de pasajeros de automóviles, además que estos diseños son comúnmente encontrados en las zonas urbanas de baja velocidad y su radio es de 30 pie o 9.15 metros. Radio pequeño, ¿no? Un radio de curvatura bien pequeño para este tipo de vehículos, que lo clasifica Garber como vehículo tipo P. Trayectoria de camión rígido. Este diseño de curva simple
es para vehículos tipo SU, camión rígido o camión simple. Estos diseños también son encontrados en zonas urbanas de baja velocidad y su radio de curvatura es de 40 pies, 12 metros de radio de curvatura. Trayectoria de vehículo articulado. Este diseño de curva es para tipo de vehículo SU, tipo de vehículo articulado o camión grande Se usa solamente en localidades en las cuales se va a presentar giros mínimos absolutos y en carreteras principales donde solamente da vuelta en forma ocasional. Y su radio de curvatura es 50 pies, 15 metros aproximadamente. 15 metros de radio de curvatura. En la separación de los movimientos conflictivos del tránsito en trayectorias definidas de recorrido mediante camellones o marcas en el pavimento. El camellón es un área definida entre los carriles de tránsito. Estos verdes son los camellones, ¿no? Trazado de carriles en las intersecciones a nivel. Normalmente se usa el trazado de carriles en una intersección para lograr uno o más de los siguientes objetivos. Dirigir la trayectoria de los vehículos de modo que no se crucen en ningún punto más de dos trayectorias. Controlar el ángulo de incorporación, de salida o de cruce de los vehículos. Disminuir el serpenteo de los vehículos, área de conflicto entre autos al reducir la cantidad de área pavimentada. Proporcionar una indicación clara de la trayectoria adecuada para los diferentes movimientos. Proporcionar un reflujo para los peatones. Suministrar carriles separados de almacenaje para los vehículos que van a dar la vuelta. Proporcionar espacio para los dispositivos de control vehicular. Controlar las vueltas prohibidas. Restringir las velocidades de los vehículos. Entonces tiene varios objetivos, ¿no? No debe obligarse a los conductores a tomar más de una decisión a la vez. Deben evitarse las curvas inversas o muy cerradas y trayectorias para dar vueltas mayores a 90 grados. Los flujos vehiculares de cruce que no se mezclen con el tránsito en la intersección o que se incorporen deben cruzar a 90 grados, aunque es aceptable un rango de 60 a 120 grados. Esto por el tema de la visibilidad, ¿no? Se disponga de una distancia visual adecuada. Las áreas de refugio para los vehículos que dan vuelta no deben interferir con el movimiento de los vehículos de paso. Deben bloquearse las vueltas prohibidas siempre que sea posible. La ubicación de los dispositivos para el control de tránsito deben ser componente del proceso de diseño. Los terraplenes y las barreras, dicen, ¿no? Se construyen con la cara inclinada a 45 grados o menor. Entonces, este tipo de barreras también se construyen, hay harto esto en la carretera al norte, ¿no? A Guarnes, a Montero, tenemos esta barrera. Y también se están haciendo, por ejemplo, en el puente que están construyendo en el Urubú, se están haciendo este tipo de barreras. Son rígidas, elementos rígidos, ¿no? Aquí tenemos una estructura de un puente, un paso a desnivel. ¿Qué podemos ver acá? Bueno, le han puesto barandas aquí, digamos. Este es arquitectónico. Han hecho un terraplén hasta cierta altura, hasta cierto nivel, y después ya han hecho estructura de puente. Algo similar a lo que tenemos en el avance, pero nosotros tenemos un terraplén mucho más amplio, ¿no? Mucho más elevado. Hasta arriba tenemos el concepto de tierra armada, ¿no? Camellones formados por el borde del pavimento. Estos no tienen pavimento y se usan en las intersecciones rurales donde hay espacio para curvas prolongadas de cruce, ¿ya? Entonces son los camellones formados por el borde del mismo pavimento, básicamente. Función de los camellones: camellones con carriles, camellones divisorios, camellones de abrigo. Los de abrigo normalmente tienen estructuras más rígidas, más robustas, ¿no?
Y estos son los camellones divisorios. Esto lo conocemos, tenemos harto de esto, ¿no? En todas nuestras vías tenemos este tipo de camellones. Los camellones también pueden clasificarse entre categorías según su función, con carriles divisorios y de abrigo. Camellones con carriles. El objetivo de los camellones con carriles es eliminar la confusión que pueden presentar los conductores que circulan en intersecciones que tienen diferentes movimientos de tránsito. Camellones divisorios en general se usan en intersecciones de carreteras sin división para advertir a los conductores que se están aproximando a una intersección y para controlar el tránsito de la misma. Esos son los dos tipos de camellones, con carriles y camellones simplemente divisorios. Camellones de abrigo. Los camellones de abrigo, también denominados camellones para peatones, se usan principalmente en las intersecciones urbanas para servir como áreas de abrigo. Tamaño mínimo de los camellones. Es esencial que los camellones sean lo suficientemente grandes para imponer a los conductores la atención necesaria. Con objeto de lograrlo, la AASHTO recomienda que los camellones con guarnición tengan un área mínima de aproximadamente 50 pies cuadrados en las intersecciones urbanas y de 75 pies cuadrados para las intersecciones rurales. Claro, le dan normalmente mayor espacio en las intersecciones rurales, ¿no? Tengo razón para el licenciado. Eso sí, ¿no? Tratamiento de los accesos de aproximación de los camellones con guarnición. La ubicación de un camellón con guarnición en una intersección se determina por el borde de los carriles, del tránsito de paso y de las vialidades para dar vuelta. Anchos mínimos de pavimento, los casos de los cuales se espera que la velocidad de los vehículos sea mayor a 15 millas por hora, tales como las intersecciones en carriles, y cuando las rampas cruzan en los caminos locales, es necesario aumentar el ancho del pavimento de las calzadas para dar vuelta. Esos son conceptos teóricos. 15 millas por hora, estamos hablando casi de 20 kilómetros por hora, ¿no? Son velocidades bajas, aparentemente bajas. Pueden reducirse los accidentes con el uso de distancias visuales que permiten al conductor tener una visión clara de la intersección completa. Por supuesto que sí. La idea es esa, ¿no? Tener una visibilidad clara, amplia. En este caso se pueden reducir grandemente los accidentes, ¿no? Es lo más importante. Caso 1, requerimiento de distancia visual para intersecciones sin controles, pero que permita a los vehículos ajustar la velocidad. Entonces, cuando tenemos una intersección sin control, tenemos grandes distancias de visibilidad, ¿no? Tenemos una velocidad en millas por hora que nos está dando aquí y una distancia en pie. Entonces, para alcanzar una velocidad, por ejemplo, de 70 millas por hora, requerimos nosotros una distancia de 310 pies. Esos son los parámetros que nos da la norma para que podamos nosotros ver qué tipo de intersección podemos diseñar. Y con eso también enmarcarnos al nivel de servicio, ¿no? El nivel de servicio va a estar, va a depender del diseño de las intersecciones. Y en la intersección muchas veces, si tenemos obstáculos, tenemos que ver la forma de eliminarlos. En algunas situaciones, como hicieron en Cochabamba, tuvieron que expropiar a la fuerza viviendas. Se expropiaron cuando estuvo Manfred, hartísimas viviendas se expropiaron. Expropió el municipio las viviendas y ensanchó sus vías y mejoró su nivel de servicio de sus vías, ¿no? Eso fue lo que fue un golpe fuerte para la población, pero al final Manfred ganó votos, ¿no?
porque no estuvo descabellada la decisión que tomaron. Caso 2, requerimiento de distancia visual para las intersecciones, para el control que obliga a ceder el paso en caminos secundarios. En esta situación, el camino secundario está controlado por un letrero que obliga a ceder el paso. La distancia visual en el camino secundario debe ser suficiente para que el conductor vea a un vehículo que se aproxima, ya sea desde la izquierda o de la derecha en el camino principal, y que tenga la capacidad de detener el vehículo antes de llegar al camino de cruce. Entonces son lugares donde tenemos que tener amplia visibilidad. Siempre en una intersección, o podríamos decir, en la mayoría de los casos, en una intersección siempre se marca una dirección como la principal. Siempre hay una dirección como la principal. Y esa dirección denominada principal es la que obviamente tiene mayor densidad de tráfico. No necesariamente la vía más ancha. No necesariamente la vía más ancha, porque algunas veces tenemos en la vía más angosta mayor densidad de tráfico. Y esa tendría que ser clasificada como nuestra vía principal. Entonces, una vez que nosotros clasificamos nuestra vía principal, nuestro cuello de botella está, o en otras palabras, nuestro nivel de servicio de la intersección depende de solucionar el problema en esa vía principal. ¿Ya? Entonces, no necesariamente la más ancha es la vía principal. La vía principal está definida por la que tiene mayor densidad de tráfico. Esa es la que dice, esta es la vía principal. Y puede ocurrir en alguna situación que en cierta temporada de los años, digamos, una de ellas sea la vía principal y de pronto cambia a que la otra se convirtió en vía principal. Puede ocurrir, ocurre, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Por el crecimiento de la población y por las infraestructuras de la ciudad, ¿ya? De pronto construyeron un mercado abasto aquí en la vía que antes era secundaria y bueno, pues se convirtió en principal porque la densidad de flujo hacia el mercado abasto incrementó abismalmente y la otra ya fue secundaria. Y ahí tenemos un gran cuello de botella por solucionar en el tema de mejorar el nivel de servicio para la intersección. Ok, entonces aquí tenemos algunos parámetros, las definiciones de algunos parámetros, la ecuación con la cual se determina la distancia visual a lo largo de la carretera principal a partir de la intersección. Todo esto está dado en pie, son unidades americanas, el libro es americano. Velocidades de diseño para la carretera principal en millas por hora. 1.4 convierte la milla por hora a pies por segundo. Bueno, hay que convertirlo, ¿no? De millas por hora a pies por segundo dependiendo de lo que estemos, de las unidades que estemos utilizando. J, tiempo de reacción, percepción, más el tiempo requerido por el conductor para activar el embrague o un cambio de velocidad automático. Se suponen 2 segundos como lo recomendado por la ASHTO. Entonces ahí nos sugiere, digamos, ¿no?, un valor, pero ese valor puede cambiar en función a características especiales, tanto de vehículos como de conductores, ¿no? Tiempo que toma el acelerar y librar la intersección. Ese es el T sub A. Aquí. Entonces, con esos datos que nosotros lo determinamos con los aforos, ¿no?, podemos encontrar la distancia visual. Ahora bien, también estos datos nosotros podemos ponerlos. Si nosotros estamos diseñando una ciudad nueva, como hacen los del Pawichi, ¿no?, cuando se les da la gana generan un proyecto y implementan una nueva ciudad. Y en esa nueva ciudad deberían de tener un diseño de tráfico para un tráfico vehicular proyectado, digamos, esperado a 5, a 10, a 15, a 20 años, depende de lo que tengan en su proyecto. Pawichi es una empresa grande que tiene proyectos a 20, a 40 años, fácilmente, digamos, ¿no? Entonces ellos proyectan en función a eso y se dan algunos de estos datos para encontrar la distancia de visibilidad y al momento de urbanizar, respetar esa distancia
que necesitan para garantizar un nivel de servicio adecuado de su análisis de tráfico, ¿no? Cosa que no creo que lo hagan, pero deberían de hacerlo. Bueno, aquí tenemos otra ecuación, ¿ya? Donde tenemos también su significado. La ecuación 7.5 puede usarse para calcular la distancia visual de sub 1 a la izquierda con T sub A calculado para la distancia S como la determinada en la ecuación 7.7. Y ese viene a ser AD más L más W sub 1. ¿Ok? Entonces el Garber está denominando, por ejemplo, a esta distancia D sub 1 y a esta otra distancia D sub 2 en esta situación. Si fuera al otro lado, se puede de manera similar proyectar las mismas dos distancias, D sub 1 y D sub 2. La D sub 1 siempre es del conductor a la izquierda, y la D sub 2 del conductor a su derecha, hacia su derecha, ¿no? Y estamos hablando de visibilidad. Pero en una distancia, la distancia es la proyección horizontal, se puede decir, la proyección ortogonal, la proyección perpendicular, no la hipotenusa, la proyección perpendicular del conductor, de donde está el conductor. ¿Ya? La distancia de visibilidad habría que calcularla, ¿no? En función a esta de acá. Si es que queremos encontrar esa distancia. Debe proporcionar una distancia visual adecuada para permitir al vehículo que viene del camino secundario que termine de dar la vuelta a la derecha y que acelera el 85% de la velocidad de diseño del camino principal. Debemos de conocer la velocidad de diseño del camino principal antes de ser rebasado por un vehículo que se aproxime desde la izquierda hacia el camino principal. Entonces, tenemos aquí una formulita también para la aplicación. Vehículo en reposo que va a dar vuelta a la derecha hacia la carretera principal. Estamos en la carretera secundaria y vamos a dar vuelta a la derecha hacia la carretera principal. De 2 carriles, o va a dar vuelta protegida a la derecha con señal de alto, carretera principal, carretera secundaria. Cruces de ferrocarriles a nivel. Cuando una vía de ferrocarril cruza a una carretera a nivel, fundamental que los accesos de la carretera se diseñen para proporcionar la condición de mayor seguridad para evitar la colisión. Entonces, ¿vieron hace unas semanas cómo el ferrocarril aquí en Santa Cruz tuvo que pararse porque un camión se puso, no sé si se fregó o es que quiso nomás bloquear la vía del tren en esos días que había el bloqueo, el paro cívico? Entonces, más bien, los ferrocarriles el ferrocarril logró detenerse, no estaba yendo fuerte, estaba en el radio urbano, estaba aquí dentro de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Selección de los dispositivos de control de tránsito. Bueno, es importantísimo también en el diseño de tráfico ya colocar en nuestros planos la señalización vertical y lo que significa cada una de ellas, el punto exacto, la ubicación exacta, porque no es nomás ponerlo donde sea, tiene que haber una distancia específica, ¿no? En la cual se debe de colocar esta señalización vertical. Y eso también dan algunos parámetros para poder determinar no solamente la distancia horizontal, también la altura del letrero está establecida. Es conveniente que la carretera cruce a las vías de ferrocarril en ángulo recto. Igual, porque genera la mejor visibilidad en ángulo recto. Para amplificar la distancia visual, los cruces a nivel del ferrocarril no deben instalarse en una curva. Entonces, cuando tengamos curva y querramos cruzar un carril, es preferible botarlo, esa intersección, más adelante, en otro punto, donde no haya una curva. Los requerimientos básicos en un cruce a nivel del ferrocarril son la disposición de las pendientes y las distancias visuales adecuadas. Las pendientes en los accesos deberán ser tan suaves como sea posible para amplificar la vista a través del cruce. En todos los cruces debemos de garantizar la visibilidad no solamente del conductor vehicular, sino también del operador de la locomotora, ¿no? Requerimiento de la distancia visual en los cruces de ferrocarril.
Las dos acciones principales son: el conductor, habiendo visto al tren, detiene el vehículo en la línea de paro del camino. El conductor, habiendo visto al tren, prosigue con seguridad para atravesar el cruce antes que el tren llegue. Entonces, bueno, tiene que decidir, ¿no? El conductor tiene que decidir. Para poder decidir, él debe tener una distancia de visibilidad adecuada y decidir si va a parar o va a pasar. Y esto, mandar. La distancia de separación del ojo del conductor respecto a la vía del ferrocarril es una suma de la distancia total recorrida durante la maniobra de frenado, la distancia entre líneas de paro y la vía de ferrocarril más cercana y la distancia entre los ojos del conductor y el frente del vehículo. Entonces esta es la ecuación que nosotros utilizamos para encontrar la distancia de separación entre el conductor del vehículo y la vía del ferrocarril. ¿No? Esa de ahí. No. De acá. Donde el D sub H, tramo de distancia a lo largo de la carretera, D mayúscula, distancia de la línea de alto a la vía de ferrocarril más cercana. D sub E, la distancia desde el ojo del conductor hasta el frente del vehículo en la línea de alto. Suponga que son 10 pies. Esa es la recomendación, ¿no? Y B sub B, la velocidad del vehículo en millas por hora. Son ecuaciones empíricas, por lo tanto debemos atender a sus unidades. Si nos dice en millas por hora, debemos de poner en millas por hora. ¿Ya? El conductor prosigue con seguridad para atravesar el crucero. El tiempo que le toma al vehículo recorrer esta distancia total se obtiene al dividir esta distancia entre la velocidad del vehículo. La distancia recorrida por el tren durante este tiempo se obtiene multiplicando el tiempo por la velocidad del tren. Acá tenemos esta distancia. La longitud del vehículo, L es la longitud del vehículo que se supone es de 65 pies. W, la distancia entre las vías de ferrocarril más cercana y la más lejana, de 5 pies. Y B sub T, la velocidad del tren en millas por hora. Esa velocidad del tren se lo puede obtener de la empresa que está administrando los ferrocarriles, ¿no? Tienen diferentes velocidades en diferentes tramos los trenes. El conductor se aparta de la posición de reposo y salva el crucero con seguridad. En este caso, se debe suministrar la distancia visual a lo largo de la vía del ferrocarril para darle suficiente tiempo al conductor para que acelere su vehículo y cruce la vía del ferrocarril con seguridad. La distancia recorrida del tren a lo largo de la vía durante este tiempo se obtiene multiplicando a este periodo por la velocidad del tren. Entonces, este tiempo se calcula con esta ecuación, donde el V sub G sería la velocidad máxima del vehículo, 8.8 pies por segundo. El alfa, el A sub 1, aceleración del vehículo, 1.47 pies por segundo. L, longitud del vehículo, 65 pies. J es el tiempo de reacción, percepción, supuesto en 2 segundos, que nos dijo ya anteriormente. Y el D sub A es la distancia recorrida por el vehículo mientras que se acelera a la velocidad. Entonces hay un ejemplo ahí para que ustedes lo analicen. Ahí está descrito todos los parámetros que se calculan para encontrar. ¿Ya? Eso sería entonces básicamente
el tema de hoy. Ok, y hay más información obviamente en el Garber. Ustedes lo van a ver y van a comparar con sus conocimientos previos y las situaciones propias, digamos, ¿no? Se lo voy a subir esto al WhatsApp, se lo voy a subir enseguida para que lo tengan y en base a ello puedan profundizar más leyendo el Garber u otro autor de tránsito que hayan conseguido ustedes, ¿listo? No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Básicamente este es el denominado capítulo 7, si no me equivoco, de Garber, ¿ya? Donde ya empiezan a generarse las formulaciones matemáticas para el diseño de las intersecciones. Ese diseño de las intersecciones, ustedes han hecho aforos en intersecciones, entonces este es el tema fuerte para ese trabajo que han hecho. Hay que diseñar sus intersecciones tomando como referencia esta información. Las distancias de visibilidad, las distancias de frenado, hay que ubicarlo o la señalización vertical, hay que ubicar a la señalización vertical y decidir qué señalización vertical se va a utilizar en su intersección. ¿Ya? La verdad, a mí me está costando un poquito el tema de darme tiempo para toda esta cosa más. Está mi tiempo sumamente apretado. Entonces lo vamos a acomodar un poquito mejor el tema de sus trabajos. No lo he revisado todavía. Lo voy a revisar en las próximas semanas. Pero yo estoy pensando de que podríamos tomar la evaluación de su trabajo que han realizado ustedes, una primera evaluación, aproximadamente antecito de la Navidad, podría ser el día viernes, no, tendría que ser lunes 20, ¿no? De aquí a 2 semanas, el lunes 20. Una evaluación básicamente teórica de todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos viendo, y basado también en la sopa de letras que ustedes están trabajando. Esa sopa de letras tiene bastantes conceptos teóricos, ¿no? Palabras teóricas. Entonces yo creo que el 20 podríamos estar dando una evaluación y la segunda evaluación la dejaríamos para la próxima, para después del año nuevo, para enero 10 más o menos, ¿no? Hasta ahora no he visto que hayan sacado una ampliación del semestre, sigue saliendo nomás con último día de entrega de notas, el 17 si no me equivoco, el 17 de enero es el último día de entrega de notas. El último día de clase dice que es el 7 de enero, y el de entrega de notas es el 17, algo por ahí. Seguramente van a sacar algo en estos próximos días, irán a ampliar 1 o 2 semanas más. ¿Ya? Pero para que vayan mentalizándose y lo vayan leyendo el libro, porque lo tienen que leer la parte teórica, para que acordemos más o menos el 20 de diciembre una primera evaluación teórica. ¿Ya? Ok, chicos, vamos a quedar ahí. Nos vemos el día viernes con el siguiente capítulo. ¿Ya? Que tengan un día. Se cuidan mucho. Está grave la pandemia. Ok, chicos. Chao, chao.